Fernando. Presente, doctor. Nicteja. Buenas tardes, presente. Ok. Luis Fernando. Presente, buenas tardes. Ok. Perla Yamilí. Presente. Ok. Cristian Yair. Selene Iraíz. Presente. Arlet. Me dejó dicho que en un momento se conecta. Aurora. Presente. Okay. Salvador. Presente. Daniel. Exxon. Mariano. Presente, buenas tardes. Presente, Carla, buenas tardes. Valeria. Buenas tardes, presente. Angélica. Presente, buenas tardes. Willy. Presente, buenas tardes. Ailani. Presente, buenas tardes. Leopoldo. Presente. Ángel Gabriel. Presente. Okay. David. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Haxiri. Presente, buenas tardes. Okay. Juan Pablo. Presente. Diego. Presente. Paola. Presente. Okay. Darwin. Presente. Okay. Naivi. Presente. Okay. Y Ángel. Javier. Sí, presente. Ok. Dime, Cristian. Doc, se me colgó la llamada cuando iba a decir mi nombre, cuando pasó mi nombre, pero aquí estoy. Okay. Muy bien. Perfecto. Chicos, a ver, por favor, prendan su cámara. Yo les quiero hacer una pregunta nada más a ustedes. ¿Por qué no traen el uniforme? No todos traen el uniforme completo. Y aquí está diciendo la coordinación que si el que no traiga uniforme completo les quite un punto de menos. Contaría como una asistencia. Ahorita me cambio, Doc. Pónganse el uniforme rapidito, así de blanco, porque me van a llamar la atención, por favor. Pónganse algo, pónganse la Filipina, por favor. Porque va a contar como una asistencia que no tenga uniforme, por favor. Ok, bueno, vamos a comenzar, chicos. Vamos a ver todo lo que son las quinolonas. Ya vimos qué eran los betalactámicos, ya vimos cuáles son los diferentes grupos que lo comprenden, ya vimos las penicilinas, las cefalosporinas, tanto de primera, segunda, tercera y cuarta generación, los monobactámicos, ¿ok? Entonces, vamos a recordar que ahorita los antibióticos, ¿para qué va a ser su principal uso, chicos? ¿Para qué ustedes creen que utilizan quinolonas? Y ahorita las vamos a utilizar. Ahorita vamos a ver por qué vamos a utilizar quinolonas nosotros en un paciente con qué tipo de patología. Pero primeramente debemos de saber un poquito más del mecanismo de acción. Si vimos que normalmente los betalactámicos inhibían la síntesis de la pared celular, las quinolonas, ¿a través de dónde interactúan? ¿Alguien me puede decir? Del ADN girasa. Okay. A través del ADN, a través de las que topoisomerasa. Topoisomerasa 4, sí. 2 y 4 como tal, ¿ok? Entonces, hay una síntesis del ADN como tal. Entonces, claro, vamos a ver.
vamos primeramente a conocer que dentro de las quinolonas, igual como en las cefalosporinas, vamos a encontrar que se dividen en 4 generaciones. ¿Ok? Eso es muy importante. Vamos a ver que dentro de la primera generación está el ácido nalixídico, ¿ok? Segunda generación el ciprofloxacino, tercera generación gatifloxacino y cuarta generación el moxifloxacino, ¿ok? Es muy importante aquí, chicos, esto, que normalmente las quinolonas, como inhiben la síntesis del ADN girasa a través de la topoisomerasa 2 y 4, estas normalmente tienen una muy buena función a través de ¿qué? Del tracto urinario, ¿ok? A través de todo el sistema genitourinario, tiene una muy buena resistencia. Como tal, normalmente las quinolonas son casi medicamentos, son antibióticos casi de primera elección para tratar todo tipo de infección del tracto urinario, ya sea infecciones del tracto urinario altas o bajas, ¿ok? Una infección del tracto urinario alta, ¿como cuál sería, chicos? ¿Alguien me puede decir? Pielonefritis. Exactamente, una pielonefritis, ¿ok? Y una infección del tracto urinario a nivel bajo, ¿cuál sería? Pues de vejiga o de uretra. Pues Vejiga, Una cistitis. una prostatitis, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar a la clasificación según la patología del tracto urinario que tenga nuestro paciente, va a requerir qué tipo de antibiótico se va a necesitar. En este caso, chicos, yo les quiero hacer hincapié que las quinolonas de primera generación ya no se utilizan, ¿ok? Normalmente el ácido nalixídico está descontinuado, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ojo muy bien, las quinolonas van a venir clasificadas, vienen tanto en vía oral como vía intravenosa, ¿ok? Vienen de las dos como tal. Entonces, según la condición clínica que tenga nuestro paciente y aparte el criterio que vaya a tener, va a ser que nosotros vamos a mandarle si es por vía oral o intravenosa, ¿ok? Eso es muy importante que lo conozcamos. Entonces, hay que saber que normalmente las quinolonas están en 4 generaciones, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Vamos a continuar. Ok, aquí normalmente, aquí les puse bien esta imagen sobre lo que les acabo de mencionar. Desde primera, segunda, tercera y cuarta generación, vemos que tanto viene como vía oral como vía parenteral, chicos. Viene de las dos, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que lo sepamos. Ok, entonces, como ya mencionamos, chicos, dentro del mecanismo de acción inhibe la replicación del ADN, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos queremos referir con esto? Que normalmente la enzima ADN girasa o topoisomerasa 2, 4, que es una enzima bacteriana que va a desarrollar el ADN de la bacteria para que ésta no muera, ¿ok? Entonces, si usamos la quinolona, va a inhibir esta enzima, ¿ok? Y normalmente el ADN bacteriano se enrolla y hace que normalmente muera la bacteria, ¿ok? Entonces, una vez más, normalmente el DNA se va a replicar, se replica y va separando las cadenas de topoisomerasas como tal y se va desarrollando en los extremos, como podemos ver en las imágenes. ¿Y qué va a producir esto, chicos? Va a producir un efecto bactericida y normalmente dentro de esto crea, dentro de su mecanismo de resistencia, por ejemplo, todo va a mencionar dos tipos de mecanismos. El primero normalmente es que las gram negativas tienen poros o van a tener canales dentro de la membrana celular que son muy externas, ¿ok? ¿Cómo le llamamos a esos canales que pueden tener dentro de la resistencia, dentro del mecanismo de resistencia de las quinolonas? Se llaman porinas, ¿ok? Que son
canales dentro de la membrana que se encuentran dentro del ADN. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Entonces, pregunta de examen. ¿A nivel de qué enzima dónde inhibe la síntesis del DNA de las quinolonas? A través de la topoisomerasa 2 y 4. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante conocerlo. Entonces, aquí en esta tabla puse normalmente las características y espectros antimicrobianos de las quinolonas. ¿Ok? Entonces, aquí normalmente vemos que el ácido nalexídico, pues ya normalmente está descontinuado, chicos. Ya normalmente, ya aquí en América, ya no se utiliza comúnmente, porque normalmente ahorita ya salieron más antibióticos, quinolonas, que normalmente la adicción del flúor es una estructura química que dio origen al grupo de todo lo que es los fluorquinolonas. Incluso todavía se le sigue diciendo quinolonas, pero hoy en día lo correcto sería decir fluorquinolonas. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante saber. Entonces, aquí, los usos clínicos y dosis de las quinolonas, ¿ok? Como normalmente les había mencionado, las fluorquinolonas son más utilizadas para infecciones urinarias complicadas o no complicadas, ¿ok? En dado caso, chicos, también va dependiendo de ciertos parámetros. Se utilizan en infecciones respiratorias y normalmente se utilizan en infecciones gastrointestinales, pero normalmente su uso clínico mayormente va a ser para toda infección del tracto urinario, ya sea alta o baja. Hay que saber según la patología o la clínica del paciente al momento que presente alguna disuria. ¿Por qué? Porque la disuria, el ardor al orinar, no es que nos va a orientar, nos debe orientar a dónde se encuentra a nivel del tracto urinario, dónde se encuentra la infección. Si puede ser una pielonefritis, si puede ser una infección a nivel de la próstata, una infección a nivel de la vejiga, de la uretra, o puede ser a nivel de los uréteres, ¿ok? ¿Cómo clasificamos los uréteres? Proximal, medial y distal, ¿ok? Entonces, eso es muy importante saberlo ubicar, saberlo diagnosticar. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí normalmente ya les puse el ciprofloxacino, segunda generación, normofloxacino, diarrea del viajero, ¿ok? Y levofloxacino ya incluso también se utilizaría para infecciones como sinusitis, ¿ok? Pero serían ya de muy bajo criterio como tal, utilizarlas. Entonces, dentro de su farmacocinética, tienen una muy buena distribución, normalmente en todos los tejidos. Se absorben, estos normalmente se van a absorber muy bien dentro de todo lo que es el tracto gastrointestinal, ¿ok? Y normalmente los que son a partir de la segunda generación, como cipro, levofloxacino, atraviesa muy bien todos los tejidos en el organismo. ¿Okay? Entonces, normalmente estos se van a metabolizar a través del hígado y tienen más del 70% de metabolización. ¿Ok? Entonces, aquí es donde normalmente que vemos que la frecuencia de administración de las fluorquinolonas, por ejemplo, normalmente de lo que es el normofloxacino y ciprofloxacino, normalmente van a variar de cada 12 horas. ¿Ok? Normalmente ya quinolonas de tercera generación, ya normalmente podemos ubicarlas una cada 24 horas, o sea, una que el paciente se tome una diaria. ¿Ok? Entonces, esto es un breve así repaso general. Bueno, pues esto no sé si lo vieron ustedes en farmacología general como tal. Reacciones adversas, chicos. Siempre hay que tener en cuenta que las reacciones adversas es muy importante. ¿Por qué? Porque como les mencioné en la primera clase, hay que ver que el paciente no sea alérgico a todo tipo de medicamento. Incluso hay paciente que no lo sabe hasta que normalmente lo llega a probar el medicamento. ¿Qué reacciones adversas puede
tener este medicamento, normalmente vómitos, diarreas, cefaleas, alguna artropatía, puede causar algún tipo de arritmia cardíaca o algún tipo de fototoxicidad, o sea, algún tipo de erupción cutánea. Es lo que puede realmente llegar a provocar las quinolonas. Entonces, contraindicaciones, chicos. Niños menores de 15 años y ancianos mayores de 60 años. Y en el embarazo también va a estar contraindicado. ¿Por qué? Porque en el embarazo normalmente se ha comprobado que la administración de fluorquinolonas dentro del embarazo va a producir una afectación en el desarrollo del tubo neural. O sea, que es normalmente que el producto pueda llegar a nacer con alguna malformación congénita. Por eso es muy importante restringir completamente las fluorquinolonas en el embarazo, ante cualquier tipo del tracto urinario. Normalmente alguna infección urinaria de una paciente embarazada, normalmente las guías de práctica clínica nos mencionan que el medicamento de primera elección va a ser amoxicilina, ¿ok? Ante cualquier tipo de infección del tracto urinario en una mujer embarazada, ¿ok? Quinolonas están contraindicados totalmente, ¿ok? Porque hay afectación de desarrollo del tubo neural. Y dime, Aurora. Doctor, y por ejemplo, en el caso de que no saben si la mujer está embarazada, o sea, en el anamnesis, por ejemplo, se le puede preguntar la fecha de, bueno, se le pregunta la fecha de última menstruación, pero por ejemplo, si no la recuerda y así, ¿se le mandaría a hacer una prueba de embarazo o se le da amoxicilina para prevención? ¿O qué sería en ese caso? En ese momento, yo le preguntaría cuándo fue su fecha de última regla, ¿ok? Ya sacaríamos el porcentaje, las fechas estimadas. Y aparte sí, yo le mandaría a hacer en ese momento igual una prueba de embarazo. O sea, yo no mandaría nada. Yo me opino, normalmente las guías mandaría que si no estás seguro, mejor no mandes nada. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque en la embarazada sí, eso qué bueno que lo acabas de mencionar, porque a mí eso me pasó mucho dentro del servicio social. Cuando yo era pasante, eso me pasaba mucho, que normalmente la mujer no sabía, ni siquiera sabía cuándo fue su última fecha de menstruación, ¿ok? Y tenía una infección de vías urinarias, ¿ok? Entonces, en ese momento, mejor, para estar seguro, se le manda a hacer una prueba de embarazo, ¿ok? Una prueba de embarazo en ese momento, o en la orina también normalmente se puede, porque normalmente hay tiras reactivas, como tal. Se le dice a la persona a la mujer que orine, y ahí podemos tener una sospecha de que pueda estar embarazada la paciente. Pero entonces, chicos, esto es muy importante. Quinolonas jamás se dan en embarazadas. Por eso está contraindicadísimo, porque aumenta el riesgo de alguna malformación congénita dentro del producto. ¿Por qué? Porque interactúan porque ¿dónde interactúan? A nivel del ADN, ¿ok? Y si interactúan a nivel del ADN va a haber una malformación dentro del producto, dentro del niño, pues, como tal. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Normalmente, estos medicamentos, cuando vean urología, si es que cuando vean urología, cuando vean las patologías como tal, van a ver que normalmente las fluorquinolonas siempre van a aparecer ante todo tipo del tracto urinario. Ya hay que saberla clasificar, si es alta o baja, como tal. Va dependiendo todo de la clínica del paciente. ¿Ok? Entonces, doctor, pero está indicada para ambas, o sea, ya sea alta o baja. Ajá, normalmente sí, pero está indicada, pero está mencionado que si vas a administrar una quinolona de segunda generación o una de tercera o de cuarta generación, como tal. Igual, normalmente, por ejemplo, en las pielonefritis, normalmente, si ustedes ven en la clínica de un paciente con una pielonefritis, el paciente va a tener fiebre, va a tener escalofrío, va a tener ardor al orinar, disuria, como tal. Entonces, ahí normalmente ya es una infección alta, y queremos evitar que la infección se vaya a propagar, o sea, que se complique. En ese momento ya utilizaríamos una fluorquinolona ya de tercera a cuarta generación. Ya ahí ya sería todo intramuscular. Ahí ya los haríamos una cada 12 horas,
como tal, o una inyección diaria. Va dependiendo de la clínica del paciente. Y pues en ese momento, ante una sospecha de pielonefritis, pues igual ustedes, ¿qué mandarían a checar? ¿Qué laboratorios? Un ego. Un ego, ¿y qué más? Urocultivo. Urocultivo, ¿y qué más? A ver, ¿qué más? Ego, urocultivo, sí, exactamente. ¿Por qué queremos mandar un ego? Pues para ver exactamente las características de la orina. Y el urocultivo, pues para saber qué agente patógeno es el que está causando la enfermedad. Ok, exactamente, muy bien. Normalmente estos agentes patógenos, las quinolonas, normalmente son para gram negativos, ¿ok? Agentes patógenos gram negativos. Entonces, muy bien. Ok, aquí normalmente ya les puse la dosificación de cómo vienen. Normalmente vienen las quinolonas, tanto el cipro, levofloxacino, moxifloxacino, vienen de tabletas, vienen de 250, vienen de 500 y vienen de 750. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo. Normalmente ya va a depender que la situación clínica que muestre nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, es muy importante, chicos, que igual lean mucho las GPCs, las guías de práctica clínica, porque ya te vienen ya estructurado cómo normalmente qué medicamento dar en cuestión ante una infección del tracto urinario. Incluso, chicos, las quinolonas sirven como una segunda opción para pacientes que puedan ser alérgicos a las penicilinas, ¿ok? A los betalactámicos, las quinolonas también son de segunda opción ante un paciente que presenta una alergia a la penicilina, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ok? Normalmente, todo lo que es por ejemplo, el ciprofloxacino, chicos. El ciprofloxacino, normalmente tiene una alta sensibilidad, ¿ok? Porque normalmente es de mayor espectro y normalmente todo lo que es el ciprofloxacino lo utilizamos también para todo tipo de infección de gastrointestinal, si he dado caso así lo requiera, para una diarrea como tal, ¿ok? Pero hay que saber qué tipo de diarrea presenta nuestro paciente. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Aquí les traje unos casos clínicos que vamos a realizar. Permítanme un tantito. Ok, muy bien. Aquí tenemos un masculino de 66 años que ingresa en la unidad de cuidados intensivos de un hospital para tratamiento de una neumonía extrahospitalaria, ¿ok? Entonces, a su ingreso dice que va a recibir ceftriaxona y un macrólido, que es la acitromicina. Dice que mejora con rapidez y se traslada a una habitación semiprivada en el área de hospitalización. Menciona que en el 7º día de estancia hospitalaria presenta una diarrea abundante con 8 deposiciones al día, pero por lo demás clínicamente está estable. Dice que se sospecha de una colitis por Clostridium difficile y se solicita un análisis de toxinas al laboratorio para confirmar el diagnóstico. ¿Qué es lo que más importante? O sea, que la neumonía, pues, le ocasionó una diarrea abundante, imagínense, 8 deposiciones al día. ¿Cuál es el tratamiento indicado de la diarrea para este paciente? ¿Qué creen ustedes o qué mandarían ustedes
para que el paciente ya no tenga diarrea. No me van a decir que van a mandar Treda, Pepto-Bismol y todo ese tipo de cosas, ¿no? Loperamida, o sea, no. O sea, aquí el paciente realmente tiene una infección grave por un agente patógeno. Dice que se está sospechando por una colitis por Clostridium. Ok. Entonces, a ver, ¿qué mandarían ustedes? Tienen mandaron el reporte del laboratorio y el reporte del laboratorio mencionó que el paciente es una diarrea por una salmonella typhi, una salmonelosis como tal. Entonces, ¿qué mandarían ustedes, chicos? Una salmonelosis. ¿Qué se les ocurre? Ciprofloxacino. Exactamente. ¿Y cómo mandarías tú el ciprofloxacino? A ver, pongan salmonella typhi, chicos. A ver, busquen salmonelosis. A ver, vamos a ver nuevamente, vamos a pensarle. A ver, sí, ciprofloxacino. 500 miligramos cada 2 horas. ¿Cómo? 500 miligramos cada 2 horas. 500 miligramos, pero ¿se los mandarías vía oral? Sería intravenosa, ¿no? Exactamente, porque hay que ver que normalmente... el cuadro está algo grave, ¿no? Exactamente, aparte... Solamente para pararlo en seco, para que no tarde mucho en accionar el medicamento. Ajá, y exactamente. Pero primero, que antes de mandar el medicamento, ¿qué harían? O bueno, justamente al momento que van a decirle a la enfermeras, ciprofloxacino de 1 gramo, por favor, pasárselo. Dime, Fernando. Pues ahí se tendría que hidratar. Después de que sabemos que llega con eso, se le puede meter una carguita ahí de solución fisiológica. Exactamente, eso es muy importante porque el paciente dice que tiene diarrea abundante con 8 deposiciones al día. Ya se imaginan cómo estará ese paciente. O sea, el paciente está deshidratando totalmente. Y pues ya aquí nuevamente mandarían también a realizar, bueno, cuando se mandó el estudio de laboratorio para saber cuál es el agente patógeno causal que lo está ocasionando la diarrea, pues me imagino que en este momento también debieron haber mandado electrolitos séricos para ver cómo estaba el sodio, el potasio, como tal. Entonces, ciprofloxacino, sí, normalmente mandaríamos a IV como tal. ¿Y qué más mandarían? ¿No mandarían algún tipo de protector gástrico o algo? Alguna, no sé, algún lactobacilo. Podría ser la de lactobacillus, ¿no? Un lactobacilo, exactamente. Un lactobacilo y también, no sé, algún tipo de antiespasmódico, porque normalmente el paciente va a sentir como que el estómago lo va a sentir pesado, ¿ok? El estómago lo va a sentir pesado, podemos mandar, no sé, alguna trimebutina, también agregado de lactobacilos y más que nada el antibiótico como tal, como el ciprofloxacino, ¿ok? Pero antes que nada tendríamos que hacer la reposición de líquido, o sea, una solución fisiológica al 0.9% para que el paciente ya no se nos esté deshidratando, porque imagínense, el paciente va a estar pálido, ¿ok? Entonces, tratamiento de primera elección, normalmente sí, ciprofloxacino como tal. Muy bien, entonces, aquí les voy a mostrar otro caso clínico. Permítanme un tantito. A ver, aquí, vamos a leerlo nuevamente. Paciente masculino, dice que es un paciente masculino de 4 años de edad, acompañado de la madre, porque asiste a consulta por motivo de dolor de oído y fiebre no cuantificable. Ok.
Padecimiento actual. Dice que la madre del paciente relata que el cuadro clínico se presentó desde hace 3 días, caracterizado por una otalgia y de instauración brusca. Dice que fiebre no cuantificable, pero tratada con compresas de agua fría. Y que dice que enfatiza el haber notado salida de líquido por el oído, una otorrea, y se rehusó a deglutir alimentos o bebidas de irritabilidad y llanto constante. ¿Ok? Entonces, antecedentes personales sin relevancia: madre de 35 años sin padecimiento de importancia, padre de 36 años de edad, fumador, una cantidad de semana a semana, sin importancias. Dice que al interrogatorio dice que se encuentra paciente con hipoacusia, irritable, incapacidad del entendimiento de ciertas palabras y habla con un tono mayor a lo normal. Dice que a la exploración física, este paciente pediátrico de 4 años de edad se encuentra consciente, orientado en tiempo, forma y de buena respuesta a estímulos. Signos vitales de 38, frecuencia cardíaca de 95, tiene una TA de 95/60, una frecuencia respiratoria de 24 y dice que pesa 17 kilos. Se realiza una otoscopía encontrando en oído izquierdo un abombamiento y eritema de la membrana timpánica con signos inespecíficos y desplazamiento del reflujo luminoso. Parece que podemos encontrar un oído derecho normal sin alteraciones. ¿Qué? Pues, ¿qué tiene este paciente, chicos? Una otitis media. Exactamente. Entonces, Pero se perforó el tímpano. Exactamente. Otitis media aguda en oído izquierdo. Y yo les quiero mencionar, bueno, les llega este paciente, ¿qué harían ustedes? Lo primero, piensen. ¿Qué otro tipo de antibióticos? No vamos a mandar quinolonas, pero ¿qué harían primero ustedes que les llegara a este paciente? A ver, piensen. ¿Qué harían? ¿Qué le mandarían ustedes al paciente? Amoxicilina. Amoxicilina. Ok. Primero, amoxicilina. Por 15 días. O sea, bueno, de 7 a 10 días, porque ¿cuántos años dijo que tenía? 5, ¿no? 4. 4. Sería por 7 a 10 días, ¿no? Ok. Amoxicilina. ¿Y cómo? Vía oral. A ver, doctora, sí. A ver, vía oral, o sea que, doctora, le va a dar a mi hijo tabletas. Bueno, el niño se atragantaría, ¿no? Luego no se lo pasaría. Ok, sí, a ver, vamos a ver énfasis. Otitis media, ok. Amoxicilina, perfecto, sí. Amoxicilina, tratamiento de primera elección para todo tipo de otitis. Doctor, pero una pregunta, ¿no serviría también como gotitas de vinagre blanco? No, porque las soluciones ópticas son tóxicas dentro del oído medio. Eso solamente se da. Y hay una perforación. Sería suspensión, ¿no? Suspensión. Sería en suspensión. Exactamente, ok. Sería suspensión. Exactamente, ok. Amoxicilina, sí, va a ser, obvio, pero normalmente pues no vamos a mandar en tabletas. No se podría amoxicilina con ácido clavulánico. También, pero ahí les va. Sí, el primer tratamiento sería amoxicilina, ¿ok? Una amoxicilina en suspensión, normalmente de 200 miligramos, ¿ok? 250 miligramos sobre 5 mililitros. Normalmente creo que sí viene, sí viene por vía oral, sí, suspensión. Pues ya tendríamos que sacar normalmente cuánto va a ser, cuánto dijimos que pesa el niño. 17 kilos, ¿no? 18, ¿no? Que pesaba. Entonces, normalmente va a ser como 10 mililitros aproximadamente, bueno, ¿ok? Entonces, normalmente se manda cada 8 horas por máximo 7 días, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si el paciente no mejora? Porque las guías no mencionan. Si ahí se le agrega el ácido clavulánico. Hay falla terapéutica dentro de las 72 horas. Exactamente. Cuando hay una falla terapéutica.
Exactamente. El paciente mejora, ya las guías nos mencionan que va a ser el ácido clavulánico. ¿Ok? Entonces, ok, la amoxicilina mandamos, pero ¿qué más, chicos? Entonces, ¿por qué la amoxicilina? ¿Por qué para una otitis? Porque el principal agente causal de la otitis va a ser un estreptococo, ¿qué? Pneumoniae. Pneumoniae como tal. ¿Y el estreptococo pneumoniae qué es? ¿Un bacilo qué? Es un gran positivo. Ok. Entonces, ¿qué más? Entonces, ya mandaron la amoxicilina, ok, pero ese niño tiene todavía dolor. O sea, imagínense, salida de líquido purulento y el niño tiene un dolor. O sea, llora por el dolor de oído. Entonces también mandaríamos un analgésico, ¿no? En ese momento. Ok, entonces, ustedes le llega su consulta, ese niño lo exploran como tal. Primeramente, pues calman al niño, calman a la madre y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Normalmente, pues sería por paracetamol, ¿no? Paracetamol en suspensión. ¿Ok? Ahí es donde ustedes deben decidir si mandarlo por vía oral, intravenoso, suspensión. Si en dado caso de un niño, pues ustedes deciden si mandarlo por suspensión o por supositorio. Entonces, normalmente paracetamol de suspensión que viene de 3.2 mililitros. Normalmente el Tylenol. Bueno, el que ustedes le quieran mandar. Tylenol, ¿cuál otro? Tempran, suspensión, el que ustedes quieran. Pero es paracetamol como tal. Entonces, normalmente, pues ahí se lo va a tomar va a ser de cada 4 o a cada 6 horas por 3 a 5 días. Ya de ahí, normalmente, el paciente se le manda tomar el paracetamol en dado caso que llegara a presentar oído. Ya se mandaría por algún tipo de razón necesaria. Okay. Y ya de ahí lo importante para erradicar el estreptococo pneumoniae, que es el principal agente causal dentro de una otitis media, sería ya la amoxicilina en suspensión. ¿Ok? Entonces, ese sería el cuadro, el tratamiento para este niño. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Dudas, preguntas como tal? ¿Dudas, preguntas como tal? Recordemos, chicos, las quinolonas, enfermedades del tracto urinario. Eso sí, normalmente son de su principal uso. Sí, también gastrointestinales, pero muy pocos gastrointestinales, como algún tipo de alguna diarrea. ¿Okay? Pero hay que saber clasificar la diarrea. Igual para, por ejemplo, las quinolonas lo utilizamos también para neumonías. Pero pues debemos saber primeramente igual la clasificación de las neumonías y qué tipo de neumonía presenta nuestro paciente. Si nuestro paciente presenta algún tipo de neumonía atípica o una neumonía típica. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro les quiero hacer hincapié? Que normalmente, por ejemplo, en las diarreas, normalmente, eso que normalmente la neta dicen, por ejemplo, el TREDA, que el TREDA normalmente es para todo tipo de diarrea infecciosa, no infecciosa. Ok, normalmente un TREDA no te va a curar de una salmonela como tal. Si un día tú comiste unos tacos afuera y te cayeron pesados y te dio una salmonelosis horrible, literalmente el TREDA no te va a curar. Ni siquiera normalmente la loperamida. La loperamida lo que normalmente puede hacer es cortar la diarrea, el tránsito intestinal, pero normalmente hay que erradicar la bacteria, hay que erradicar el bicho y hay que saber cuál es la agente causal que le está ocasionando a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, siempre normalmente hay que tratar de que el paciente mejore. En este caso del niño, la amoxicilina, pero también un analgésico para el dolor. ¿Ok? En el caso del paciente con la diarrea, sí, tratamos de erradicar la bacteria. Ok, también, pero aquí primero, amigo, reposición de líquidos en ese momento. Si el niño o la persona normalmente no estuviera hospitalizada, pues normalmente que tome abundantes líquidos, que tome electrolitos como tal. Algún protector gástrico, una enterogermina, ¿no? Lactobacilos como tal. Enterogermina, o también está el sinoverase, no sé si lo han escuchado, que también que son botellitas para tomar como
como tal, que vienen de compuestas de 1 billón de unidades. Entonces, eso es muy importante también para modificar el tránsito intestinal a nuestro paciente, para que el paciente no sienta tan pesado el estómago, alguna trimebutina como tal. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tienen, chicos, dudas, preguntas, como tal. No, doctor. No, ok. Entonces, hoy en día las quinolonas son 4 solamente. Las de primera generación ya no se utilizan. Ácido nalixídico ya no se utiliza, ya está descontinuado. ¿Okay? Las de segunda, tercera y cuarta generación son de amplio ya espectro. ¿Okay? Entonces, hay que saberlas usar. Hay que saber normalmente las guías de práctica clínica para saber cuál medicamento usar. Solamente pregunta de examen, está contraindicado en embarazadas. ¿Okay? Entonces, igual, chicos, si vean que un día ustedes tienen algún familiar embarazada y ven que el médico le da un ciprofloxacino para una infección de las vías urinarias, la neta, duden de ese médico o cambien de médico, o díganle a la que conocen que ya no llegue ese médico. Porque normalmente las quinolonas están contraindicados porque interactúan a nivel del ADN. ¿Ok? Entonces va a haber un cambio, va a ocasionar una malformación genética dentro de ese producto como tal. ¿Ok? Entonces, hasta aquí preguntas, dudas. Igual, chicos, para una diarrea, estamos hablando de antibióticos, para una diarrea no vayan a pedir luego reacciones febriles y todo ese tipo de cuestiones, ¿ok? Porque normalmente las reacciones febriles pues normalmente ya están descontinuadas. ¿Ok, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿No?